Muchas gracias, Andrea, por venir. No, gracias por la invitación, es un placer. ¿Debutaste a los 8 meses? ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad, bueno, fue como un intento. Fue de casualidad. Mi vida está llena de casualidades. ¿Crees en las casualidades? Creo en las causalidades, Claro. porque ya son muchas casualidades, así entre comillas, que me fueron demostrando con el tiempo que era por alguna causa. Claro. Y eso, la verdad que no tengo recuerdos pero te han contado. Me han contado, y fue muy cómico, porque después nunca más en mi carrera me tocó hacerlo, pero en realidad interpreté a un varón. Ajá, un varoncito. A un varón, porque era un programa que estaban realizando y tenía que ser el hijo varón de una de las actrices, de uno de los personajes, y como no me pudieron sacar los aritos, me pusieron un gorro celeste. Hasta el fondo. Y interpreté a un varón, cosa que después no me tocó en mi carrera. Claro, por supuesto. Y después ya empecé con continuidad a los 3 años y medio. Papá no quería, ¿no? ¿Cómo era eso? Mi papá, en realidad, bueno, también estaba terminando una telenovela que se estaba haciendo en Canal 9, con dirección de Alejandro Doria, que era mi padrino de bautismo, y terminaba la última semana de agosto de 1969. Claro. Con mucho éxito, pero ya llegaba a su fin. En esa época no se hacían casting, y era todo mucho más artesanal, era quién tiene un nene o una nena que pueda estar y que le guste o que le divierta. Y Alejandro, como él era amigo de mi madre de soltera, nos vio nacer a mis hermanos y a mí. Y sabía que me gustaban mucho las fotos, que me divertía mucho. Entonces le dijo a mi mamá, préstamela, es una semana, termina en una semana. Y como era amigo de toda la vida de mi mamá, dijo, bueno, déjame hablar con Nicolás, con mi papá. Mi papá dijo, no, de ninguna manera, porque él, siendo director y habiendo estado desde el primer día en la televisión, empezó con la televisión, dijo, no, de ninguna manera no quiero que mis hijos tengan que ver con esto. Porque bueno... conocía el medio, digamos. Conocía el medio y además creo que tenía más miedos que los que después se dio cuenta que no era tan así. De alguna manera era como que quería que cada uno encontrara su vocación paulatinamente en el tiempo. Claro. Y entonces mi mamá dijo, pero es una semana y está conmigo y son poquitas horas y además Alejandro lo necesita. Y entonces mi papá dijo, bueno, está bien, vos te encargás. Y empezó así. Y a la semana tenía que terminar. El tema es que a los 3 días de salir al aire, había muy poco tiempo de diferencia, digamos, lo que se grababa hoy salía mañana, se emitía mañana, duplicó el rating. Por eso yo digo que el rating sigue manejando como en toda la historia de la televisión. Toda la vida, claro. Y entonces Alejandro Romay dijo, no tiene que terminar la novela sigue, empieza como una nueva telenovela, porque mi personaje era la hija del protagonista que aparecía y era sordomuda. Entonces todo giraba en función de si la iban a operar, de qué manera tenían que operarla, para que se recuperara y pudiera hablar y escuchar. Todavía no entré a la facu. Además tengo que pensarlo muy bien. ¿Cómo que tenés que pensarlo muy bien? Pero claro, ma. A mí me gustaría muchísimo entrar a la facu. Estudiar es muy bueno. Una aprende, se recibe, te dan un diploma grandote. Pero tengo que pensarlo muy bien, porque es un paso muy importante. Es lógico. Un castrador. Y así, bueno, al año siguiente tuve la posibilidad, digamos,
de seguir y haciendo otros personajes, de hacer programas que se llamaba un ciclo que era Alta Comedia. Alta Comedia, claro, que Canal era, 9. En Canal 9 Sí. muy famoso y que... Sí, grandes obras Exacto. eran, ¿sí? Y tuve la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con Narciso Ibáñez Menta. ¿Y cómo era tu infancia, digamos, fuera del ámbito laboral, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y era... A ver, la mezcla, primero que se grababa menos tiempo. De hecho, yo no hice telenovelas hasta los 11 años. Las telenovelas requiere mucho más tiempo de grabación y permanencia en un estudio. Y quizá éramos menos los niños actores, entonces había como muchas más restricciones. Podía grabar pocas horas, 1 o 2 veces por semana. Con lo cual para mí era realmente ir a jugar, en vez de ir a la casa de una amiga, ir a un estudio, y además donde por ahí se me permitían más travesuras que en el ámbito familiar. Todo un mundo mágico, ¿no? Sí. Yo me acuerdo eran otras cámaras, pero en los trípodes, los cameramas me llevaban a pasear por el estudio, en el boom me subía y entonces también paseaba. Me divertía mucho todo el detrás de escena. Y después, bueno, cuando empecé en el colegio era... en realidad para mí era un mundo mágico, pero naturalmente mágico, era familiar. No era algo que... no me sentía distinta. Quizá para los ojos de los demás era distinta. Exactamente, la mirada de los otros, ¿no? Exacto. Es el tema. Y donde me empecé a dar cuenta fue cuando iba a los cumpleaños de mis compañeras o amigas del colegio. ¿Qué pasaba? No en el caso de las chicas, porque para las chicas era Andrea la compañera, la amiga del colegio. Pero sí para las mamás o los familiares en los cumpleaños que me llevaban aparte para preguntarme si fulanito era igual, si el menganito estaba de novio con sultanita. La Radiolandia, claro. Claro, y yo la verdad es que no era lo que a mí me divertía ni me gustaba. Entonces ahí empecé a tomar conciencia de lo que significaba el lugar donde yo estaba trabajando. Bueno, pero no se demore mucho, ¿eh? Tengo que ir a Buenos Aires y las dejo de paso. Papá, le pedí a Aurelia que se quede a vivir con nosotros y no quiere. ¿Se lo pedís vos, papá? Mi amor, cada uno vive en su casa. Pero aquí hay lugar para que viva todo el circo. El circo se va mañana tempranito. Claro. Ufa, también. Nadie lo quiere a uno. Te conozco las mañas, malcriada. Me estaba acordando de tu primera película, ¿no? Había una vez un circo. Digo, algunos privilegios, ¿no? Porque estar con Gaby Fofó y Miliki, digamos... Es que para mí era un sueño, era como... Cualquier pibe hubiera querido, ¿no? Pagado por esto. Sí, porque en realidad yo era admiradora de ellos. Y como todos, digamos. Claro, y cuando empecé en la película, era curioso, porque en realidad ellos como compañeros me trataban de igual a igual. Digo, si bien era como la mimada que le permitían más travesuras, me consideraban una par. Esto lo fui descubriendo después, cuando yo crecí y ya cuando inclusive tuve que trabajar con chicos haciendo de madre. La generosidad de mis compañeros, de Fofó, de Miliki, Emilio buena gente, Aragón, ¿no? Muy buena gente. De Enrique Carreras, que fue mi primer director de cine, y Mercedes Carreras, que me enseñaron a amar el cine. Porque uno cuando es más grande y ya hace una película, ya sabe que a veces tenés que hacer el final primero y lo que tiene que ver con la continuidad emotiva y cómo uno como actor tiene que manejar los tiempos como para que haya un crecimiento y una continuidad emotiva en toda la historia. Pero siendo una nena de 4 años, no tenía mucha... no tenía experiencia tampoco. Y la verdad, como me iban contando y enseñando lo que era esta profesión, fue lo que me hizo enamorarme de cada una de las áreas distintas, tanto el cine como la televisión. Teatro hice de más grande, pero eran actores de teatro principalmente. Mira, le voy a decir más. Más igualita imposible. Y bueno, gracias, Diosito.
Qué suerte que tengo de parecerme a mamita. Es como si ella bajase del cielo para estar un ratito contigo. Y bueno, una que al final del día hace tantos líos, tenía que servir para algo. La explosión viene con Papá Corazón, ¿no? Ahí viene, un poco explota la cosa. Ahí vino donde también, de una manera casual, se vendió a toda Latinoamérica el programa, y esto es lo que hizo que a partir del año 71-72 mi carrera fuese internacional. ¿Cómo ves hoy aquella obra que tuvo sus críticas en aquel momento, ¿no? Por esto de que la nena hablaba con la mamá y toda esta historia, ¿no? Yo no era muy consciente en esa época. Cuando digo, me di cuenta, hoy tenés otra mirada seguramente sobre aquello, ¿no? Sí, en realidad cuando empecé a leer un poco la historia mía a través de las entrevistas o de las notas que salían en los diarios, no entendía muy bien por qué decían una cosa y por qué ponían en mi boca o las dificultades que podía llegar a tener cuando en realidad había gente que no me conocía, entonces no sabían por qué tenía que tener una realidad distinta si yo estaba muy bien en mi familia y con mi entorno personal. Creo que como todo lo que tiene éxito y es diferente, siempre se trata de cada uno de sacar un protagonismo, ¿no? Entonces mucha gente... Y agregarle popular, ¿no? Agregarle popular. Sí, es una mezcla un poco... No es poca cosa, ¿no? un poco complicada. Claro. Porque bueno, maneja resortes que no es fácil de manejar por el otro. Y esto hacía que, sí, había psicólogos y estudiosos que decían que si iba a tener una vida, si no tenía vida. Y la verdad es que uno estaba contando una historia que evidentemente llegaba a los sentimientos. Abel Santa Cruz sabía manejar los resortes de los sentimientos y cómo llegar al corazón de la gente. Y cada uno de nosotros sabía cómo interpretarlo. Y lo hacía desde la naturalidad y desde la credibilidad, desde el sentimiento. Y eso es lo que hace que uno sea diferente a otro actor. Cuando uno puede transmitir un sentimiento y traspasar la cámara y llegar al corazón de la gente y que la gente se pueda sentir identificada, eso es lo que hace que uno sea popular. Hiciste una broma de pésimo gusto, Penina. Asustaste a tu tía y asustaste a la señorita Cristina y provocaste un ataque de nervios en la señora Elena, ¿te das cuenta? ¡Ay, pobre señora! Dime la verdad. ¿Quién te regaló este ratón? ¿Qué fue tu cómplice? Tú, papito. ¿Yo? Sí, tú. Lo encontré entre los juguetes que me trajiste. ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta, Paulina? Ahora resulta que yo soy el culpable de todo este lío. Y eso es un caso raro en ese sentido, ¿no? Porque siempre los llamaban niños prodigios, que es una frase que podemos discutir, pero es que seguramente no te gusta. No. Pero nunca me gustó. Nos entendemos cuando era chica no lo entendía, claro, y cuando me fui al diccionario dije, ¿por ¿no? qué? Claro, yo soy... prodigio. Bueno, pero nos entendemos de qué estamos hablando, de chicos actores. En general no le fue bien en su carrera artística después. No tuvieron una carrera que siguió. Y el caso tuyo es muy raro, ¿no? Es excepcional en ese sentido. Sí, creo que es poco frecuente, pero sí. En eso tiene que ver mucho la contención de mi familia, porque nunca fui diferente en mi familia. O sea, tengo 2 hermanos mayores y siempre fui la menor de los 3 hermanos, nunca tuve concesiones dentro de la familia. ¿No te daba privilegios eso? No, de ninguna manera. Y siempre fuimos los 3, con distintos tiempos, porque digamos, si bien mi hermano a los 8 años ya sabía que iba a ser médico, a los 8 años. A los 8 años, sí. Y se escapaba en el colegio para ir a la morgue a ver cómo era el cuerpo humano. Y mi hermana descubrió su vocación más grande. Ella estudió escenografía y diseño de vestuario. Y yo la descubrí también como de casualidad. Me fui dando cuenta, si bien de chica decía que quería ser maestra, bailarina y veterinaria. Claro. ¿Y cuándo la descubrí realmente esa vocación? ¿Cuándo decís? Y como a los 11, 12 años, principio de la adolescencia. Claro. Cuando empecé a visualizarme
en una universidad estudiando otra carrera y dije, la verdad es que no sé si me veo. Y yo iba a un colegio de monjas y la directora del colegio me mandó a llamar y me dijo, mire, la verdad es que usted va a tener siempre su espacio acá. Pero nos trataba de Claro. usted. Pero usted tiene que tener más tiempo para desarrollar lo que realmente le gusta y le apasiona. ¿Cómo es el mundo de la telenovela? ¿Cómo es? ¿Qué es ese mundo, digamos? Es un mundo fascinante. Tiene sus condimentos y sus necesidades. En realidad toca temas que tienen que ver con el ser humano, con el lenguaje de la telenovela tiene que ver con el amor. Por eso es que también nos identifica y nos han tenido hasta un momento determinado, que no se vendieron más los productos argentinos en el extranjero, podían tener tanta penetración y tanto éxito las telenovelas argentinas, o particularmente hablo de lo que a mí me pasó, ¿no? Claro. De novelas, hay como determinadas etapas, Papá Corazón, y después como adolescente podría ser Andrea Celeste, Claro. y después en la época ya como mujer que hice una serie durante varios años, telenovelas para posicionarme ya como la actriz mujer. Sí, 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 sí. Entonces vino Celeste, Antonella, Perla Negra, y fueron personajes y fueron ganando mercados que no teníamos en Argentina. Saltamos de lo que era Latinoamérica, primero a España y a Italia, y después con Perla Negra, que es la novela más vendida en la historia de la telenovela argentina, más vendida en más países Claro. del mundo, y ganó lugares que eran insospechados, desde Israel hasta Rumania, ¿no? Rumania, todos los países árabes, hasta, bueno, ha llegado inclusive a traducirse al mandarín, cosa que era muy raro, Claro. hablando en chino o en otros idiomas, y era insospechado porque en realidad uno no lo hacía pensando en Claro. eso. Uno interpretaba un personaje, una historia que tenía que ver con nuestra idiosincrasia. Sí, sí, sí. Pero como siempre tratás una historia de amor, Es en todo el universal. mundo. Claro. Y son la temas gente se enamora universales. y sufre por amor. Son historias universales. ¿No te gustó? No sé. No, Rubio, no me gustó. ¿Y te pasó de dar un beso en la televisión antes que en tu vida, no? Algo así. ¿Pasó algo así? Pasó algo ¿Cómo así. es eso? En Raro. este estudio, Es raro, ¿no? justamente. Acá mismo. Estudio 1. En Estudio 1. Sí, era raro porque alguna vez iba a pasar. Lo que pasa es que no sabía si se iba a adelantar a lo que era la vida. Claro. Pero fue con un amigo, con lo cual era bastante más fácil de poder charlarlo y entender que era ficción. Claro. Que no tenía que ver con la vida y no creerse el personaje. Y no creerse que uno ama a ese hombre, sino tiene que ver con interpretar un personaje. Por eso es que a veces entiendo que para los otros sea raro Claro. interpretar escenas, digamos, para los ojos del otro, del que está viendo, Sí, sí. diga, bueno, pero si están haciendo una escena de amor es muy... Sí, Claro, es ¿qué raro. le pasa a esta chica en la vida real? Como se Pero hay tantas condimentos que se tienen que dar como para que ese amor sea más allá de lo que tiene que ver con el personaje, que a veces es posible que uno se enamore de alguien, de otro compañero, de un Sí, técnico, sí, sí. y no necesariamente el galán de... No, por supuesto. Pero lo con el que curioso está era esto, besando. que te pase antes en la ficción que en la vida, ¿no? No deja de ser curioso. Sí, por eso son otra de las curiosidades. He sido madre antes también Claro. que en la vida. Claro. ¿Y cuánto de eso después te marca en la vida, ¿no? Lo que te pasa en la ficción, ¿cuánto
¿Te ayuda o no te ayuda? ¿Te ahorra vida? Me ayudó, sí, como para aprender de los personajes y de las situaciones. Igualmente cuando me dieron el primer beso en la vida, no era nada, tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver con lo que me había nadie pasado. Alrededor, digamos. No, claro. pero además era realmente mágico. Claro. El tema es que era cómo interpretar bien una mujer enamorada cuando nunca me había enamorado. Claro. Entonces eso era, y que fuese creíble. Durante mucho tiempo a mí me tocó también como adulta hacer algunas historias que yo sentía que no representaban a la mujer. Claro. Y de alguna manera sentía como la responsabilidad de decir, si uno ocupa un lugar y un lugar en el corazón de la gente y en la credibilidad de la gente, uno tiene que tratar de reflejar la necesidad. Aparte con la llegada que tiene la telenovela, ¿no? Es algo que en algún momento lo sentí como una responsabilidad muy grande. Claro. Porque lo que para mí es mi vocación y es lo que a mí me divierte y es lo que yo elijo hacer, no tenía mucha noción que significaba acompañar a mucha gente que por ahí no está pasando un buen momento, a mucha gente que está pasando una enfermedad terminal, a mucha gente que a lo mejor necesita compañía y... Abel Santa Cruz decía, es la hora 25, claro. Es esa hora mágica donde el público vive esa ficción como real. Sí. Y entonces, bueno, es una responsabilidad que a veces fue no digo una mochila, pero sí decir, lo que decido hacer, cómo lo va a ver el otro. Claro. Hasta que entendí que, bueno, tengo que ser honesta con lo que yo necesito. Totalmente. Y lo que quiero hacer, porque es la mejor manera para ponerle el cuerpo al personaje que vaya a interpretar. ¿Cuál fue la que más te gustó de las que hiciste, de las telenovelas que hiciste? De las telenovelas... que mejor te sentiste, digamos, ¿no? De grande, dos. Una que fue Antonella y la otra fue Perla Negra. Yo no te hice sonreír. Fue tu hijo. Y te juro que lo ayudas mucho más así. Con esa sonrisa que ya se te borró. Y no con esas ideas horribles que se te cruzan por la cabeza. ¿Y cómo hago para sonreír todo el tiempo? Hablando de tu hijo todo el tiempo. Tiene 11 años. Mira todo lo que tenemos para recordar y para sonreír. ¿Y te parece que realmente ha evolucionado, que hoy en día tenemos novelas más en contacto con la realidad, o hay todavía clichés? Hay un poco de todo. Yo creo que en algún momento la televisión argentina era como que trataba como la hermana bastarda. Claro. Y es más, no cuando yo era chica, que había muchos actores, como te contaba, del cine o del teatro que trabajaban en televisión. Totalmente. Pero hubo una época donde era como una vergüenza. Claro. Era, bueno, una cosa o la otra. Digamos. Sí, o yo hago, y esto es lo que me demuestra que soy actor, hago teatro o hago cine. Sí. Y televisión, bueno. Y en realidad creo que eso dañó, porque no siempre uno veía productos que tenían profesionalismo, por así decirlo. Después hubo épocas donde no había comercialmente hablando, no estaba todo puesto en la producción de hacer esa telenovela. Después se incorporaron temas que tenían que ver si bien con una realidad, pero no era con el género de la telenovela. Claro. Podían ser una ficción diaria con continuidad, pero tenían más que ver con lo policial o con un policial negro. Claro. Algo más costumbrista por ahí, ¿no? Pero, más costumbrista, pero claro. No con... En general, la telenovela es femenino, es mujer, sí. Es lo que le pasa a esa mujer y lo que el público femenino se identifica con esa mujer y se enamora a través de ella del galán. Sí se incorporaron historias que tienen que ver con el mundo del hombre para captar,
el público masculino. Sí, que y las para que se identifique. producciones de Polka, ¿no? Por ejemplo, fueron emblemáticas en ese sentido, ¿no? Sí, igual creo que tienen que ver más con lo costumbrista que con la telenovela. Sí. Sí, rompía más el rompía molde. más, digamos, si bien eran ficciones con continuidad, ¿no? Claro. Te juro que no me acuerdo de nada. Pero todo parece indicar que fui gitana. No entiendo cómo pude haber llevado una vida que no tiene nada que ver conmigo. Lástima que te cortaste el pelo, te quedaba tan bonito. Pero no era yo. Jamás me lo hubiese dejado tan largo. ¿Y qué te pasa cuando vas a Italia? Sos una persona muy popular. Sí, la verdad es que a veces yo no soy muy consciente de eso. Me doy cuenta por la mirada del otro, no porque voy pensando en ser conocida. Claro. Es más, me pasó en Italia, bueno, llegó porque se vendió una telenovela que fue como de casualidad dentro de un paquete de otra telenovela, de una novela mexicana. Se vendió Andrea Celeste y fue un boom. Era algo que no se... Bueno, que descubrí anécdotas a través de un libro que escribió y hablaba de la telenovela Umberto Eco, que decía, era insospechado, que por ejemplo el vendedor de la telenovela tenía que ir había un productor agropecuario que tenía que ir a vender maquinarias, y llegaba al campo y entonces decían, no, hoy no hables porque no tiene un buen día. ¿Qué le pasó? No, porque Andrea Celeste ha avuto tanti problemi. Y pensaba que era alguien de la familia. Y un día le dice, bueno, pero ¿por qué no hablamos con Andrea Celeste para ver qué le está pasando? Y dice, no, porque es la telenovela. Y lo sentaron a ver la telenovela y no podía creer. Entonces decía, el día que tenía un capítulo donde mi personaje buscaba a su madre y tenía un capítulo donde la pasaba bien, vendía. Increíble. Vendía máquinas. Cuando no la pasaba bien, no era un día para venderlo. Y que ha habido discusiones muy encontradas y apasionadas en la familia por si había un problema en la novela. Digo, esas cosas para mí eran insospechadas. Padre, pase. Hola. ¿Cómo le fue? ¿Le cayó bien el postre? Ay, pero por supuesto, y además dormí admirablemente. Ah, bueno. Ven aquí, siéntate. Sí, padre. Celeste, he venido a traerte noticias de tu madre. ¿Cómo fue trabajar con Jean María Volonté en esa película tan linda, Funes? Fue también un aprendizaje. Era un gran compañero, era muy cerrado. Él estaba pasando por un proceso en su vida de una enfermedad y bastante difícil para él. Y los personajes que interpretábamos, había una relación de amor-odio permanente. Él era casi el dueño del prostíbulo donde trabajaba mi personaje, que tenía una cantidad de colores y de aristas muy ricos como actriz, porque no había tenido la posibilidad de interpretarlo en televisión, un personaje que era una prostituta, o sea, tan incorrecto, en los años digamos, ¿no? 40, claro. Alcohólica, con rasgos homosexuales y con relación a quién era la persona que estaba a cargo, o sea, era la hija. Madama, sí, no era exactamente la madama, pero era como la que regenteaba un poco la vida de esta prostituta joven, que era el personaje de Nacha Guevara, y con una madre como Susana Rinaldi, que había salido exitosa de ese lugar. Entonces, realmente era muy enriquecedor. A mí me gusta todo, ¿sabes?
Pero cuando te digo que me gusta todo, te digo lo peor. O lo mejor para mí. Y todo me hace sentir mal. ¿Lo podés entender? Sí. Vos lo entendés. ¿Cómo construís un personaje? ¿Cómo armas un personaje? Me voy armando una historia de cómo es y cómo fue. Voy tratando de bordar con distintos colores e intensidades los rasgos de ese personaje, imaginándome cosas que a lo mejor no se ven, claro, pero que para mí sí me sirven. Tienen que estar. Tienen que estar, para que no sea algo exterior, sino que esté dentro mío. Yo digo que dentro mío conviven cada una de las mujeres o de las claro, chicas que me tocaron. Dejan su huella, ¿no? Sí, sí. He aprendido mucho de mis personajes. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. He aprendido mucho también de esta charla. Gracias a vos. Igualmente, muchas gracias.